Buenas tardes, muchísimas gracias por su asistencia. Seguimos en esta hora y en este programa con las entrevistas de ATAC TV. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es sobre las pensiones públicas, están en peligro o no están en peligro, y lo vamos además a hacer con una de las personas que mejor pueden responder a todas las preguntas, porque es una de las personas que mejor conocen este tema. Se trata de Juan Torres, que además en ATAC tenemos una especial relación con él. Ha sido un compañero que durante muchos años nos ha venido y nos sigue acompañando en todos los trabajos, investigaciones, estudios, etcétera, que realizamos. En primer lugar voy a presentarlo. Bueno, buenas tardes, Juan, encantada de que estés aquí. Muy buenas. Y te presento. Juan Torres López es padre de 2 hijas y de un hijo, es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, es miembro del Consejo Científico de ATAC, está dedicado al análisis y divulgación de la realidad económica. Unos años ha publicado alrededor de 1 millar de artículos de opinión y numerosos libros, entre ellos 2 de poesía y un cuento. Su último y recentísimo libro es El crash de la COVID-19, en Editorial Pirámide, que es este mismo mes de noviembre, y además mantiene la web Ganas de Escribir, que le recomendamos con todo nuestro aprecio, y le pueden seguir además todas las semanas en el Diario Público. Hace 10 años, Juan, ATAC, junto con la editorial Chiquitu, publicó un pequeño libro en el que, con el mismo título de esta entrevista, que estaba redactado por ti junto a Vicente Navarro y Alberto Garzón. La edición, fue un exitazo, se agotó en pocos meses y demostró que había un interés muy grande de la ciudadanía por conocer las claves de un tema que tarde o temprano nos va a afectar a todo el mundo. Son ingresos que tienen que proceder de otras fuentes, y esas fuentes de las cuales pueden proceder las pensiones que uno cobre cuando ya no trabaje, en primer lugar, pueden proceder del propio ahorro de las personas que han estado trabajando a lo largo de su vida, o pueden proceder del ahorro que han acumulado las personas que conformamos el resto de la sociedad, bien a través de un sistema específico de ahorro o de contribución al sistema en general de la seguridad social, o bien a través de los presupuestos generales del Estado. O sea, esas son las fuentes de donde pueden proceder esos ingresos que puede ser que tengamos una vez que ha terminado nuestra vida laboral. Básicamente, como digo, o bien el ahorro que cada uno de nosotros haya tenido a lo largo de su vida. En ese sentido, estrictamente hablando, no sería una pensión, sería pues el ahorro. Y por otra parte, pues cuando proceden del Estado, pueden ser, como digo, obtenidos bien directamente de los presupuestos generales del Estado, como si fuera cualquier otra ayuda, o bien a través de un sistema específico de acumulación de ahorro para financiar las pensiones. Y básicamente hay 2 sistemas para hacer eso. Puede utilizarse un sistema que se llama de actualización, que básicamente significa que quienes están trabajando van acumulando ahorro que a lo largo del tiempo va dedicándose para financiar las pensiones futuras, o puede ser que quienes estén trabajando en este momento con sus salarios o con sus impuestos paguen a las personas que reciben las pensiones. ¿Y qué se quiere decir cuando se habla de la crisis, de que hay una crisis de las pensiones públicas? Se quieren decir diferentes cosas, algunas de un modo explícito y otras de un modo un poquito más oculto. Pero en general, cuando se habla de la crisis de las pensiones públicas, lo que se quiere decir es que las pensiones son demasiado generosas y que no se pueden pagar, que no va a haber dinero para pagarlas, que en el futuro va a haber demasiada población jubilada
y muy poca trabajando, y que por lo tanto no se van a poder obtener cotizaciones sociales para pagar las pensiones, o que la economía pues va a estar en unas condiciones distintas y que por lo tanto que no va a haber dinero para pagar las pensiones. En realidad, cuando se habla de la crisis de las pensiones públicas, lo que se quiere decir es eso, que son insostenibles, que son muy caras, que son demasiado generosas, que va a haber muchas personas mayores sin trabajar y en definitiva que no se va a poder hacer frente a ese gasto. Algunos o algunas personas más sinceras lo dicen más claramente y más coherentemente y más honradamente, porque lo sorprendente es que si todas esas cosas van a pasar, si no va a haber dinero, si no va a poderse pagar tanto impuesto, entonces no solamente están en crisis las pensiones, sino también la salud pública, la educación pública. Por eso digo que hay algunas personas más honradas que dicen que lo que está en crisis en general es el estado del bienestar. Eso es lo que se quiere decir cuando se habla de la crisis de las pensiones públicas. La cuestión ahora está en ver si efectivamente eso tiene fundamento o no. Ya. Y llevan razón quienes afirman precisamente esto, que el sistema público de pensiones es inviable. ¿Por qué crees tú que dicen esto? ¿Qué razones tienen? Algo has apuntado, pero sería bueno, no sé, explayarse un poco más sobre este tema. En España el sistema de pensiones públicas, como todos yo creo que sabemos, se financia con las cotizaciones sociales de los trabajadores. Por lo tanto, si en un futuro, que le están haciendo una trampa intelectual de una magnitud asombrosa. Primero, dicen que va a ser inviable el sistema público de pensiones, por ejemplo, porque en el futuro va a haber, como he dicho antes, muy poca población trabajadora y demasiada población jubilada. Bueno, debo decir antes que nada una cuestión, que yo es lo que le pregunto a los economistas o a las personas que defienden esto. Cuando dicen eso, digo, bueno, usted, cuando dice que va a haber mucha población jubilada y demasiada poca población trabajadora, habrá hecho alguna estimación de la población, ¿no? Por ejemplo, en el año 2050, 2065, cuando dicen que se va a producir esa crisis. Y saben una cosa, que lo debe saber la gente lo debe saber. Nadie ha sido capaz de aproximarse al volumen de población que va a haber 20 o 30 años después. Porque yo le pregunto a mis colegas cuando dicen esto, digo, bueno, si tú has hecho una aproximación a la población en 2050, por ejemplo, de España, para poder decir que no va a haber esa población suficiente para financiar las pensiones. En 2050, para decir, tener en cuenta la población, ¿a quién has seguido? ¿Al Instituto Nacional de Estadística o a Eurostat? Porque hay casi 9 millones de diferencias. 9 millones de personas es mucho, ¿eh? En 2050, 9 millones arriba o 9 millones abajo, o sea, es imposible. En segundo lugar, si hay poca población trabajadora y muchos pensionistas, muchos jubilados en el futuro, eso será peligroso y pondrá en peligro no solo a las pensiones públicas, sino también a las pensiones privadas. Por lo tanto, si ustedes creen que hay un problema demográfico de las pensiones públicas, ¿por qué dicen entonces que se hagan pensiones privadas? Si va a ocurrir igual, porque dentro de 30 años o de 40 años, la pensión de quien entonces se jubile tendrá que financiarse con el ahorro que haya entonces. Y si usted me está diciendo que entonces no hay ahorro, pues entonces usted está engañando a la gente. Si usted cree que hay un problema demográfico que pone en peligro el sistema público de pensiones, usted tiene que ser igualmente coherente y decirle, oiga, que hay un problema demográfico que pone en peligro las pensiones públicas. Ni se le pase por la cabeza suscribir un plan de pensiones privado. Pero ¿a qué eso no es lo que hacen quienes hablan de crisis? Por otra parte, cuando hablan de la crisis futura,
y de la insostenibilidad financiera del sistema público de pensiones por el problema demográfico, están mintiendo, están haciendo trampa, están engañando a la gente. Porque el equilibrio financiero de un sistema público de pensiones de reparto como el que tenemos en España no solo depende de la proporción de población trabajadora sobre el total o de la población jubilada, depende también de la productividad que haya en la economía. Pongamos un ejemplo exagerado. Imaginemos que dentro de 40 años la productividad hubiera aumentado tanto que un solo trabajador o trabajadora fuera capaz de producir, gracias a una tecnología apocalíptica, el producto que ahora generan 10 o 15 millones de personas. Da igual, lo importante no es el número de trabajadores, sino lo que son capaces de producir. Hoy día, muchos menos trabajadores están produciendo mucho más producto que hace 80 años. Y lo importante no es el número de trabajadores que va a haber en 2050 o en 2060, sino la tarta, cómo va a ser la tarta de grande. Y hay estimaciones también de estos colegas cuando les interesa decir que esto va a ser apocalíptico, pues que hacen el cálculo de cuál va a ser el Producto Interior Bruto dentro de 30 o 40 años. ¿Alguien en su sano juicio se atreve a hacer eso? La prueba es que no han acertado nunca. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta la productividad. Y luego, no solamente el equilibrio financiero del sector, del sistema público de pensiones, no depende solo de la productividad y del problema y de la demografía, también de la distribución de la renta. Por ejemplo, si el producto que se genera en la economía se distribuyera, exagero para que se me entienda, todo entre el capital y nada para el trabajo, pues claro que no se podrían financiar las pensiones, ni aunque hubiera un solo pensionista. Pero si el producto se distribuyera todo entre los salarios, pues habría de sobra para financiar pensiones. Por lo tanto, dependiendo de cómo sea la masa salarial, cómo se haya distribuido, entonces habrá más o menos posibilidad de financiar las pensiones. Entonces, ¿por qué hay dificultad para financiar las pensiones? ¿Porque hay muchos jubilados? ¿Y porque hay un problema demográfico? ¿O porque hay un problema distributivo? La esperanza de vida va a aumentar mucho. Es más o menos lo del problema demográfico. Pero ahí también se olvida que la esperanza de vida es una media. O sea, la esperanza de vida no es, digamos, el seguro de vida que vamos a tener nosotros. Es una media y hay enormes desigualdades. Para unos subirá, pero para otras va a bajar. Y por último, ya a veces pues se habla incluso en el colmo yo creo, lo digo sinceramente, de la estafa intelectual, cuando se dice es que las pensiones públicas no son rentables. Oiga, de la rentabilidad de la policía, de la rentabilidad del ejército, de la rentabilidad de la administración de justicia, de la administración de la rentabilidad del Parlamento. Entonces, ¿por qué me hablan de la rentabilidad de las pensiones públicas? No tiene sentido. Las pensiones públicas son el resultado de un compromiso ético de la sociedad, de la puesta en marcha del ejercicio de un principio de solidaridad, porque queremos que una parte de la riqueza de la sociedad vaya ahí. Por lo tanto, no hablamos de rentabilidad. No hay pensiones públicas porque sean rentables o no. Lo mismo que no hay administración de justicia porque haya rentabilidad o no en el juzgado de instrucción de Alcorcón o de la policía. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de argumentos. Me dicen, Juan, que por lo visto tenemos algunos problemas de sonido. Pido excusas, vamos, debe ser un problema, no sé, de la conexión de hoy. Pido excusas en nombre de ATAC y espero que ya estén arreglados. Y vamos a seguir con la conversación. Siguiendo con lo que estabas diciendo, Juan, ¿tú crees que es mejor un sistema privado de ahorro que uno de pensiones públicas? ¿Crees que es mejor un sistema de capitalización que uno de reparto? Y en todo caso, sería ¿para quién es mejor? Bueno, acabo de decir que la existencia de un sistema público de pensiones
es el resultado de una opción ética, porque la sociedad quiere que cuando una persona esté jubilada y no puede ya obtener ingresos del trabajo, la sociedad quiere que no esté en la indigencia, porque más del 90% de las personas que hoy día están jubiladas en España, si no fuera por las pensiones públicas, estarían en situación de pobreza y bastante aguda. Por lo tanto, es un compromiso ético. Y como es un compromiso ético, no podemos decir que sea bueno o malo, porque es una opción ética, es una opción, una preferencia. No sería honrado, no es honesto decir, es que las pensiones públicas son mejor que el ahorro privado. No, es una opción ética. Eso hay que tenerlo claro para no engañar a la gente, porque es que están diciendo que es mejor o peor. No, es nuestro compromiso ético. Quien tenga dinero de sobra, pues como ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, pues podrá ahorrar. Es decir, una vez que se ha decidido que por una opción ética queremos evitar la pobreza y queremos dar una situación de vida digna a las personas que han dejado de trabajar, hay otras cuestiones que sí podemos valorar. ¿Qué es mejor? Que uno vaya ahorrando a lo largo de la vida, o que haya un sistema público de pensiones que le evite tener que estar con esa preocupación en el día a día para ahorrar. Y sobre todo podemos comparar qué diferencia hay entre un sistema de capitalización y uno de reparto, como he dicho antes. La capitalización es que el dinero, o sea, que del sueldo o de los salarios de los trabajadores se va quitando una parte y se genera un fondo que se va invirtiendo, se vuelva, se recupere ese ahorro y se pague la pensión. Y como he dicho, el reparto, la pensión. ¿Qué podemos decir? Pues lo que podemos decir es que la experiencia, los datos, los hechos, no mi opinión, no mi preferencia, es un sistema basado en la solidaridad. Pero eso es una cosa, no estoy hablando de eso. Ahora estoy hablando de hechos. Y los hechos son que un sistema de actualización que está basado en la inversión financiera es más inseguro, es menos rentable financieramente que un sistema de pensiones públicas. O sea, dicho de otra manera, lo había dicho para que se me entienda bien. Quien quiera perder el dinero, lo que tiene que hacer es hacerse un plan de pensiones privado. Quien le sobre y quiera tirarlo, puede hacer eso. ¿Por qué? Pues porque los sistemas de ahorro privado en los mercados financieros tan volátiles, tan inestables, tan peligrosos, y en una economía como la nuestra, que tiene una crisis financiera detrás de otra, que ha tenido casi más de 300 crisis bancarias de deuda o cambiarias desde el año 1970, según el Fondo Monetario Internacional, es una economía que no permite proporcionar rentabilidad a la inversión financiera, salvo la que se realiza a niveles extraordinariamente grandes. Los datos son apabullantes. Tú me preguntas, ¿es mejor un sistema de actualización? Pues mira, en los últimos 20 años, los fondos de inversión de pensiones privadas en España han obtenido una rentabilidad media del 2%, que es prácticamente en la pantalla normal no está. No supera casi ni al índice de precios. Para el año 2018, en los tres últimos, ese año, casi todos los fondos de pensiones privadas en España perdieron, tuvieron rentabilidad negativa. En los 3 años anteriores, su rentabilidad fue del 0,3%. En los 5 años anteriores, de 1,8%. Para que veáis, ¿no? En estos años, en los últimos 15 años de fondos privados de pensiones, de 385 fondos, solo 6 tuvieron una rentabilidad superior al IBEX y solo 12
tuvieron una rentabilidad superior a los bonos del Estado y 4 tuvieron rentabilidad negativa. O sea, si usted quiere tirar el dinero, suscriba a un fondo de pensiones privado. No, aquí no está eso. No es verdad que sea mejor. Mira, cuando Pinochet, poniendo por primera vez en marcha esta liberalización y privatización de la seguridad social, de las políticas neoliberales, estableció por primera vez un fondo de pensiones de actualización en Chile, que ha sido un desastre, como se sabía que iba a ser, y cualquier persona, si nos está oyendo algún chileno, nos puede contar. Pero Pinochet hizo algo. Cuando creó el sistema de actualización de las pensiones, privatizó las pensiones en Chile, no privatizó las pensiones de la policía y del ejército. Él sabía lo que hacía. Él sabía lo que hacía. O sea, no es verdad. No es verdad que un sistema de actualización sea mejor que uno de reparto desde el punto de vista financiero. No es cierto que sea más seguro. La componente de actualización incorpora en el sistema de pensiones volatilidad, menos rentabilidad, más riesgo y muchas más pérdidas para el Estado, porque como ha ocurrido en Estados Unidos y en otros países con fondos de pensiones privados muy voluminosos, el Estado al final termina ayudando y poniendo el dinero para que no quiebren los fondos de pensiones privados. Insisto, con independencia del juicio ético que se hace cuando se opta por un sistema basado en la solidaridad. Y entonces, bueno, ya la pregunta es casi obligada, o sea, ¿quién está detrás de estas propuestas? ¿Quién está ganando? ¿Quién las promueve? ¿Quién sale beneficiado con estas propuestas, con estos fondos? Lógicamente, vamos, es el capital, pero sí sería interesante saber exactamente quiénes componen o quiénes forman estos fondos privados de pensiones. Pues bueno, esto es como esto que dicen, ¿no? Que es blanco, que lo da una vaca y lo meten en un tetrabric, ¿no? Desde los años 80 empezaron a decir, las pensiones no se pueden financiar, las pensiones van a quebrar, esto no puede sostenerse, hagan ustedes fondos de pensiones privados. Claro, en algunos países, como hizo Pinochet, que era un genocida, un asesino en masa, porque mucha gente cree que el neoliberalismo, las políticas liberales empezaron con Thatcher y Reagan, pero en realidad empezaron con Pinochet, que fue el laboratorio. Claro, Pinochet impuso la privatización de las pensiones públicas matando a la gente. Pero lo cierto es que en todos los países donde ha habido un sistema o donde hay un sistema de pensiones públicas, la gente aprecia mucho las pensiones públicas. Claro, ¿cómo no lo va a apreciar aquí en España? Pero he dicho antes, el 90% o más de la población ya jubilada estaría en situación de pobreza, por lo tanto, díganle ustedes que le quitan las pensiones. Como eso es muy difícil, como es muy difícil que desaparezca el sistema público de pensiones, y como además costaría una barbaridad pasar el sistema de reparto al de actualización, entonces fue por lo que se empezó a decir que no funcionaban, que esto no iba bien, con la idea de que la gente empezara a llevar su ahorro a los fondos privados. ¿Y qué pasa? Pues que vivimos en una economía financiarizada, en donde el beneficio no proviene de la actividad productiva en su mayor parte, sino de la especulación financiera. Y entonces los fondos de inversión se han convertido en los grandes hacedores y dominadores de la economía internacional. Y lo que están buscando en realidad no es otra cosa que el ahorro que hoy día está manejando el sector público para financiar las pensiones. Eso es lo que se va buscando. Como digo, es muy difícil hacer el cambio de un tirón, diciendo que mañana cambian para pasado las pensiones de reparto a una de capitalización y además privada, y entonces pues se va haciendo lentamente. ¿Quién está detrás? Bueno, es que esto, en fin, no basta nada más que mirar quién financia los informes que una vez y otra están diciendo
en el año 98, en el año 90, el sistema público de pensiones tendrá déficit. En el año 95 tendrá déficit. En el año 2000 tendrá déficit. Esto será insoportable en 2005. Llevan 30 años diciendo lo mismo. Si usted ve estos informes, ¿quién los paga? Pues lo tiene, ¿no? O sea, es que lo pagan los bancos, los fondos de pensión. Ahora, lo sorprendente es una cosa. Porque, o sea, imagínense una empresa que tiene que hacer un puente y contrata a un ingeniero. Y el ingeniero hace el puente y a los 3 años el puente se cae. Dice, bueno, es que hice mal los cálculos. Bueno, no se preocupe, vamos a hacer otro contrato, haga usted otro puente. Y a los 3 años el puente se vuelve a caer. Y, hombre, es que ya son 2 veces. Bueno, es que ha sido un error de cálculo. Bueno, ya a la tercera, y a la tercera se le cae. ¿Usted cree que estarían contratando al mismo ingeniero una vez y otra y otra y otra después para hacer un puente que se le cae? ¿A que no? No. Pues a los economistas que hacen los informes y que no han anticipado nada porque se han equivocado, porque lo han hecho mal, porque han dado un dato que luego la realidad ha constatado que no ha sido así, ¿qué hacían? Volver a contratarlos para que hiciera otro informe, para que salieran en televisión diciendo lo mismo. Para el año tal, la crisis del sistema público, creando miedo, mintiendo, engañando a la gente, para que la gente estuviera cada vez más favorable a la privatización de las pensiones. Por lo tanto, ¿qué hay detrás? Pues en una situación, en unas ocasiones, ofuscamiento ideológico. Hay muchos colegas pues, que están impregnados de ideología neoliberal, que la economía que saben pues es la que le han enseñado en centros donde se difunde estas cosas que acabo de decir, porque es que si no tienen en cuenta la distribución de la renta, pues ¿cómo vas a hablar del equilibrio financiero de las pensiones? Otras veces por falta de rigor, otras veces pues por servilismo, es lo que John Kenneth Galbraith llamaba el fraude inocente. O usted a lo mejor no sabe que está cometiendo un fraude intelectual, pero es un fraude. Usted le está diciendo a la gente cosas que no son ciertas. Y otras veces, pues directamente el interés que lleva a decir mentiras, ¿no? ¿Quiere eso decir? Todo esto que estoy diciendo, ¿esto quiere decir que las pensiones públicas no están en peligro? Pues claro que están en peligro. Están en peligro y lo estamos viendo. Pero están en peligro porque están socavándose las bases que permiten financiar el bienestar y el buen vivir de la gente. Porque cada vez hay más paraísos fiscales donde las grandes empresas evitan pagar impuestos, porque las grandes fortunas no pagan impuestos, porque se decapitó a los sindicatos para que las clases trabajadoras no tuvieran armas de defensa, porque se han hecho reformas laborales para impedir que la negociación colectiva le dé fuerza a las clases trabajadoras, porque se ha desmantelado no solo el aparato administrativo del Estado, sino la propia democracia, que es el mejor escudo que tenemos los trabajadores. Y cuando todo eso ocurre, es normal que los servicios y las prestaciones públicas que necesitan de la solidaridad, de la contribución de toda la ciudadanía, estén en crisis. Pues claro que sí. Lo estamos viendo ahora, en medio de una pandemia, cuando se ha desmantelado el sistema público, si no desmantelado, debilitado extraordinariamente, de salud en los últimos años, para convertir la mayor parte posible del sistema de salud en un negocio privado, que será todo lo legítimo que sea, pero que es incapaz de hacer frente a las necesidades colectivas, porque como tal negocio privado que es, va buscando el beneficio privado, lo mismo que un fondo privado de pensiones. Entonces, ¿están en peligro? Por supuesto que están, pero están en peligro por razones distintas a las que están argumentando los supuestos defensores de la crisis de las pensiones. Vamos a terminar con una pregunta y luego vamos a pasar a algunas de las preguntas de la audiencia, del público que nos está viendo. Para acabar lo nuestro, ¿qué valoración haces tú de las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo?
Bueno, el Pacto de Toledo y la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, pues es un mix, ¿no? Siempre son acuerdos que responden a mayorías, a los equilibrios parlamentarios, y depende de cuáles sean esos equilibrios en cada momento, cuál sea la correlación de fuerzas, pues para que lo que proponen se pueda considerar en un sentido o en otro, ¿no? Por regla general, la Comisión del Pacto de Toledo, yo creo que ha abierto la puerta en los últimos años, desde que entró en funcionamiento, a la privatización más o menos soterrada de una buena parte de nuestro sistema público de pensiones. ¿Quiere decir eso que todos sus acuerdos han sido negativos? No, evidentemente que no. Pero creo que el Pacto de Toledo, pues desde que, en fin, se comenzó a actuar, pues ha sido muy ambivalente. En estas últimas recomendaciones, yo creo que hay aspectos positivos y otros que quizá no lo sean tanto. Como aspectos positivos, pues yo creo que la idea de no considerar que la seguridad social sea como un cajón aparte, como una entidad aparte del Estado, porque antes o después el Estado tiene que hacerse mucho más comprometido con los gastos de la seguridad social. Creo que es positivo, por ejemplo, algunas propuestas que se hacen sobre los autónomos. Creo que también es muy necesario avanzar en la idea de suprimir lo que se llaman gastos impropios, ¿no? Que está asumiendo la seguridad social y que no deberían ser cargados a ella. Creo que es positivo también que se avance en una política de jubilación diferente. Yo creo que sería mucho más justo y mucho más eficaz cuando está cambiando tanto la sociedad y las condiciones de vida, las condiciones de salud, incluso nuestro sistema de cuidados, pues que la jubilación se hiciera algo más flexible, garantizando, eso sí, que la flexibilidad no sea la vía de entrada de una precarización, ¿no? Pero creo que podríamos coincidir en que hay vías o estrategias de jubilación flexible, pues que pueden permitir que personas que están en condiciones de seguir trabajando, de seguir en la vida laboral activa, lo sigan, porque no es igual, pues qué sé yo, un notario que una persona o que un minero, ¿no? Entonces, yo creo que se puede flexibilizar más. En ese aspecto, pues yo creo que hay algunas recomendaciones positivas y otras quizás no tanto, porque están insistiendo en lo que es la constante del Pacto de Toledo y de estas posiciones, digamos, liberales, por llamarlas de alguna manera, que es en la incorporación de elementos de capitalización, que creo que son muy arriesgados, que son muy riesgosos, que son muy problemáticos, porque, como digo, en un entorno financiero tan volátil, tan inestable, tan peligroso, pues al final terminan dando muchos problemas. Y sobre todo también porque generan una componente de inequidad también importante, ¿no? O sea, en definitiva, pues lo que cabe esperar del Pacto de Toledo, ¿no? Pues es un equilibrio entre posiciones, más bien un poquito ido siempre hacia el lado liberal, aunque yo creo que ahora, pues el hecho de que haya una mayoría parlamentaria, aunque sea tan pequeñita, ¿no? Más bien progresista, pues quizás se ha dejado notar, ¿no? Vamos a pasar ya, Juan, a las preguntas del público. Hay varias, son las primeras que han llegado, que se refieren a las cuentas nocionales. Vamos a unir todas las que se refieren a este concepto para que las puedas contestar de una vez y luego vamos a pasar a 3 o 4 preguntas, sigue llegando alguna. A ver, en lo que se refiere a cuentas nocionales nos preguntan ¿por qué las asociaciones de pensionistas están en contra de cambiar un sistema de pensiones simple, justo y sostenible basado en cuentas nocionales? ¿Qué intereses tienen los diputados del Pacto de Toledo para no proponer un sistema simple, justo y sostenible de sistema de pensiones basado en cuentas nocionales?
¿Saben los diputados? ¿Perdona? No, sigue, perdona, es que quería que había... Sí, vamos. Sí. ¿Creen que un sistema de cuentas nacionales ahorraría al sistema judicial muchos recursos, denuncias y demandas provocadas por la actual ley de pensiones? Estas son resumidas las que nos han llegado referente a este concepto. Bueno, antes que nada quizá podemos aclarar lo que es el sistema de cuentas nacional, ¿no? Sí. Es posible que igual haya quien no lo sepa. Como sabemos ahora, hay un sistema de reparto que establece pues, la cuantía de las pensiones en función de lo que ha ido más o menos cotizando y del tiempo. La cuenta nacional pues es, digamos que en el sistema público se incorpora un elemento de actualización, como de ahorro particular, porque la pensión que se va a recibir al final por parte de una persona cuando se jubile sería el resultado de aplicar algunos criterios teóricos de actualización. No quiere decir que haya tenido esa cuenta de ahorro privado, sino que al final, como de alguna manera hay que calcular cuál es la cuantía de la pensión que va a recibir, pues se crea como un criterio teórico, ¿no? Usted ha estado cotizando tanto durante tanto tiempo y además tiene una esperanza de vida equivalente a tanto, pues en función de eso, su pensión, el ahorro que hubiera generado sería este. Es una discusión técnica, más bien, depende de cómo se plantee, depende de los criterios, depende de los supuestos técnicos, podría dar lugar a un resultado o a otro. Entonces, creo que descalificar de entrada o globalmente la consideración de cuentas nacionales, creo que quizá no sería del todo apropiado, porque habría que ver muy en concreto cómo se definen, qué supuestos teóricos se toman en consideración y qué criterios se utilizan para diseñar ese sistema, ¿no? Y dependiendo de cuáles fueran, el resultado pues podría ser uno u otro. Porque también puede haber elementos de inequidad en el sistema actual. O sea que lo importante es quizá no pensar que el sistema de reparto o el sistema de un reparto más o menos ajustado a cuentas nacionales es globalmente injusto o no es globalmente equitativo, sino que creo que depende mucho de cómo se concrete en cada caso el sistema. Sí, pues precisamente relacionada hay otra pregunta que dice que sabe, supongo que se refiere a nosotros, que el tiempo trabajado en las pensiones es discriminatorio, porque impide cobrar la pensión si no se tiene cotizado un tiempo en una forma determinada. Entiendo esto que se refiere a que hay trabajadoras y trabajadores que han cotizado y, sin embargo, por toda la reglamentación que existe, esas cotizaciones no valen si no llegas a tener pues, una carencia de tiempo establecida, etcétera, ¿no? Esta es una de las... No sé, ¿quieres hacer algún comentario sobre esto? Claro, es que ni siquiera el sistema... si el sistema de reparto como el que tenemos, si tiene una componente contributiva, ¿no? Quiere decir que está en función de lo que uno ha contribuido, pues da resultados diferenciados. Ya. Porque a lo largo de nuestras vidas hemos contribuido en mayor o en menor medida y mucho más, pues eso, una mujer, por ejemplo, que haya trabajado solo los últimos 15 o 20 años, pues eso debe ser corregido con una componente que no exactamente contributiva si queremos evitar esa discriminación. Pero eso es un juicio ético, o sea, es que no es el resultado de una matemática financiera, es que no queremos que salga ese resultado. Es como cuando ponemos un límite, un tope.
usted podrá haber cotizado lo que fuera, pero hay un tope. ¿Por qué? Pues porque queremos mantener una brecha X en el sistema, ¿no? Esos son juicios éticos. Es muy importante que la gente entienda que cuando se usa el dinero público y por lo tanto también el del sistema de pensiones públicas, como he dicho al principio, estamos hablando de opciones éticas, de preferencias sociales y de decisiones políticas. No es honrado que una propuesta política, ideológica, ética que podamos defender unos u otras, las vendamos como si fueran el resultado de una técnica financiera, de algo indiscutible. No, no. Eso es lo que nos quieren hacer creer. No hay dinero para las pensiones porque las finanzas, no me diga usted que las finanzas. O sea, no hay dinero para las pensiones porque admitimos una sociedad muy desigual. Claro. Porque estamos dispuestos a que las grandes corporaciones internacionales no paguen impuestos. Porque las grandes fortunas tributan a su antojo. Entonces, claro que hay problemas de finanzas en el sistema público de pensiones, en la educación, en la salud, en los cuidados, en la administración de justicia, claro que sí. Pero no me diga usted que eso es un problema financiero o demográfico. Pero claro, si tú le dices a la gente que hay un problema demográfico, dice, que hablen los demógrafos. Problema financiero, que hablen y te viene un tipo diciendo que lo que hay es un desequilibrio financiero. Pues no. Aquí vivimos un problema en nuestro mundo, que es que tenemos un déficit ético. Vamos a decirlo de una vez. Y por eso están en crisis las pensiones públicas y el sistema de bienestar y la vida humana. Porque yo no me canso de decir, sé que es un dibujo de brocha gorda, una pintura de brocha gorda, pero creo que es suficientemente expresivo. El gasto público de todos los gobiernos del mundo es unos 27 millones de dólares. Pongamos 30. Según el Banco Internacional de Pagos, las transacciones financieras que se realizan en todo el mundo durante un año, en el último año que se contabilizó, fueron de 15.000 billones de dólares. 15.000 millones de millones. 15.000 billones con B. Por lo tanto, si hubiera una tasa, es verdad que en esos 15.000 billones están todo tipo de transacciones financieras, todo, el cash, el efectivo, a todo. Una simple tasa de 20 céntimos por cada 100 dólares permitiría obtener 30 billones y acabar con todos los demás impuestos, ni uno solo más. Entonces no me digan ustedes que hay un problema financiero en el mundo. Lo que hay es un problema ético, problema político, un problema de poder. O sea, un problema de que quien tiene el poder político, mediático, financiero y militar en este planeta está dispuesto a destruir todo con tal de mantener una civilización que está puesta al revés, que descansa sobre la cabeza, porque hay dinero de sobra para financiar eso. Por lo tanto, claro que están con esos principios morales como sostenedores de la vida social. ¿Cómo no va a haber crisis de pensiones? Claro que hay crisis de pensiones, hay crisis de todo. Claro. Has dado en una de las señas de identidad de ATAC, el impuesto a las transacciones financieras. Es que es de cajón, o sea, si es que es lo bueno, lo has dicho, además con unas cifras que son rotundas y vamos, no son discutibles. Quedan 3 preguntas y luego ya cerramos la entrevista. La primera es, dice, Escrivá, el ministro de Seguridad Social, al parecer se plantea como objetivo que el 60% de las trabajadoras y trabajadores tenga un plan privado complementario. ¿Cómo podemos parar la reforma que se avecina? Te voy a decir ya las 3 porque quizás tengan relación. ¿Por qué esa insistencia del Pacto de Toledo en fomentar los planes de pensiones de empresa? Y luego la siguiente es, el gobierno propondrá que cada nuevo trabajador tenga una, entre comillas, adscripción automática a un plan de pensiones. ¿Qué piensas tú de esta afirmación? Y por último, me ha llegado una ahora mismo, que ¿cómo valoras la reivindicación de la mesa estatal por el blindaje de las pensiones
de que se blinden las pensiones públicas en la Constitución? Bueno, las tres primeras preguntas más o menos giran efectivamente en lo mismo, ¿no? Son vías de agua en el sistema público y que, si os dais cuenta, todas ellas van en el mismo sentido. Aumentar el carácter de capitalización, generar elementos de capitalización, es decir, que el dinero, ese ahorro vaya a los mercados financieros a rentabilizarse, e individualización. Entonces, lo que está hablando el gobierno no sabemos cómo va a ir, porque todavía eso está por definir. Yo creo que no se ha definido, es pronto para pronunciarse, ¿no? Porque puede haber sistemas, por ejemplo, de cotización por parte de los trabajadores en las empresas y de fondos de ahorro en las empresas que, depende de cómo se diseñen, pueden contribuir positivamente al sistema público de pensiones. Ahora, si lo que se va a hacer es canalizar una parte del salario, porque es salario de los trabajadores, hacia fondos de ahorro privados que se tienen que rentabilizar en los mercados financieros, estamos caput. Porque haría falta una inversión tan conservadora para evitar que se fueran al garete en una economía financiera tan inestable que tendría muy poca rentabilidad. Entonces, si van a tener muy poca rentabilidad, van a ser insuficientes para permitir que en el futuro se conviertan en una fuente efectiva de financiación de las pensiones, ¿no? Como a un ahorro forzoso, digamos. Hay que ver cómo se establece el sistema, ¿no? El blindaje en la Constitución, pues a mí me parece bien. Yo apoyo mucho a la mesa y me considero parte integrante modestísima, ¿no?, de las movilizaciones que hacen. Y yo estoy de acuerdo en que habría que blindar en la Constitución estos derechos esenciales, ¿no? Pero vamos a vamos a no ser ingenuos. El mejor blindaje que pueden tener los derechos sociales y los derechos humanos no se basa en que estén escritos en la Constitución, porque sabemos que se la pasan enterita por el arco del triunfo. Que ya nuestra Constitución establece y blinda supuestamente el ejercicio de derechos sociales que luego no se pueden ejercer. O sea, que no se exige su ejercicio. Yo creo que sería importante, sería emotivo y sería simbólicamente muy decisivo que eso estuviera efectivamente en nuestra Constitución, porque daría una fuerza moral indiscutible, pero creo que no es suficiente, desgraciadamente. Tenemos que blindar los derechos en el día a día de nuestra vida como ciudadanas y como ciudadanos comprometidos. Los derechos, y en este caso el derecho a una pensión digna, no lo regala nadie, porque son el resultado de un pulso distributivo y hay que ganar el pulso. Si nos creemos que van a venir dados esos derechos, estamos condenados a no tenerlos, a no disfrutarlos nunca. Juan, muchísimas gracias. Ha sido de verdad un lujo contar contigo en esta entrevista. Siempre se aprende. Y bueno, quería pedir disculpas porque me han venido diciendo que por lo visto ha habido algunos problemas con el sonido. Han sido involuntarios y bueno, absolutamente ajenos a la voluntad, a lo que quería el equipo de producción de estos programas. Y me pasan una última pregunta, ya estamos terminando. A ver, no sé si nos da tiempo a contestarla. Si hay algún país que crees que podamos seguir, que sea un ejemplo para seguir en este tema de las pensiones. Bueno, yo creo que hay experiencias en muchos países donde pues se puede estudiar. Lo que pasa es que yo creo que cada país pues tiene que encontrar un modelo en función de sus
condiciones, ¿no? A mí lo que me preocupa no es tanto, como yo creo que se deduce de lo que he ido diciendo, no me preocupa tanto el diseño de un sistema de pensiones, porque el éxito, la garantía, la fortaleza de un sistema de pensiones radica en la fortaleza, en la integridad, en la vertebración, en el buen funcionamiento de la economía en su conjunto. Y lo que nosotros tenemos en España no es un problema con el sistema de pensiones. Yo siempre digo, no es verdad que haya un problema de las pensiones públicas. No existe un problema de las pensiones públicas. Existe un problema de la economía española. Porque nuestras clases dirigentes, que han sido sumisas respecto a los grandes poderes económicos de una oligarquía que domina la economía y la sociedad española, y la prueba es dónde se van los presidentes, los ministros cuando terminan de serlo, dónde se van los gobernadores del Banco Central, del Banco de España cuando terminan. Pues yo creo que esas clases dirigentes han vendido a España. Y en particular las que se llenan la boca de banderas. Sí, por las calles, sí. Que llenan las calles de banderas para ocultar la vergüenza de la venta de España a intereses extranjeros. Y ponen tanta bandera para cubrir sus vergüenzas, porque han arruinado a España, han vendido a España, han entregado a España, porque son unos traidores a los intereses verdaderamente auténticos de un país. Y ese es el problema, porque hemos vendido nuestras grandes empresas, y además a veces con mentiras, porque hemos vendido empresas eléctricas, diciendo que es que no podía haber empresas públicas eléctricas, y se lo hemos vendido a una empresa que es de otro estado. Sí, de Italia. Sí, sí. ¿Vale? Han vendido a España, han vendido nuestras grandes empresas, nuestra banca pública, han destrozado la ya de por sí escasa articulación de nuestra economía. Entonces, ese es el problema, porque tenemos que recobrar una economía de interés nacional, de pulso nacional, en el sentido de que se traduzca en una satisfacción del mercado interno, de nuestra demanda, que esté vertebrada. Esa es la clave. Yo creo que el problema de la economía española es que se ha desnacionalizado. Y yo creo que el reto de las fuerzas progresistas es el de recuperar o el diseñar, más que recuperar, habría que decir, el de diseñar un proyecto de interés nacional. Y tenemos que hablar de España en su conjunto, de los españoles como la mayoría social de mayorías sociales, porque hemos tenido una oligarquía que ha vendido, ha hecho negocios, ha hecho pelotazos, y que el problema es que ha llegado a ocupar el poder político, el poder mediático en tan gran medida que se ha confundido. Y eso yo creo que es el problema principal que tenemos. Muy bien, muchas gracias. Ahora ya si finalizamos, simplemente voy a anunciar que seguimos con el ciclo de debates sobre el dinero que viene de Europa y las transiciones. El siguiente va a ser sobre la transición ecológica. Será el día 26 de noviembre, que es jueves, a las 7 de la tarde, y van a participar Cristina Royce, que es doctora en química y forma parte de la plataforma por un nuevo modelo energético, Florent Marcellesi, que es portavoz de ECO, fue eurodiputado, y por último Montserrat Mil, que lo diré en castellano, que es consultora especial en el Centro por una Transición Justa de la Confederación Sindical Internacional. Lo moderará en este caso mi compañera Ana León Tiveros. Nada más, darle las gracias y darte las gracias a ti, Juan. Ha sido de verdad un placer y un lujo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, un saludo fuerte. Hasta la próxima.